Bueno, me gustaría leerte algo del libro Radiografía de la criatura vieja, de Elias Caminizan, y de allí algunos párrafos de uno de los componentes de la criatura vieja, que son los oídos. Bueno, y tú dirás, bueno, ¿y qué es la criatura vieja? O cómo sabemos, ¿no? La Biblia no habla directamente de la criatura vieja, pero se desprende directamente del conocido versículo de la segunda epístola a los Corintios 5:17, que dice: si alguno está en Cristo, mejor dicho, si alguien es un tabernáculo o templo del Mesías, nueva criatura es. Al decir nueva criatura, es fácil deducir que en efecto hay una vieja criatura. Muy bien, y entonces a la vieja criatura, dice Elías, se la llama también hombre viejo y cuerpo del pecado o cuerpo pecaminoso. La criatura vieja es exactamente lo mismo que nuestra voluntad y que el hombre natural, el que según la Biblia no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. En pocas palabras, la criatura vieja es el pecado que mora en nosotros, de acuerdo a Romanos 7:1 al 25. Sin embargo, la forma más precisa para identificar a la criatura vieja es verla en el corazón y en la mente. En otras palabras, la criatura vieja, además de ser el pecado en sí mismo, es el corazón y la mente. Es importante decir esto, ya que para la Biblia, corazón y la mente son lo mismo, son uno y la misma cosa. Y el corazón no es como pretendemos, ¿no? Que esto lo hago con el corazón y aquello es de corazón y no esto de corazón. El corazón es perverso y engañoso, dice la palabra. Así que cuando leemos corazón en la Biblia debemos discernir muy bien si se trata del corazón de Dios o del corazón humano. Porque el corazón humano, como te digo, según Jesús, es perverso y engañoso, y de él salen todo lo malo, los adulterios, las fornicaciones, etc. Entonces vamos a entender acá que la criatura vieja, evidentemente, es también la mente y el corazón. Pero bueno, te decía antes que quiero hablar de algunos de los componentes, porque la criatura vieja tiene miembros, espirituales y miembros físicos. Y uno de los miembros físicos de la criatura vieja son los oídos. Algunos otros son los ojos, la boca, las manos, y algunas de las potencias espirituales son la imaginación, la memoria, la conciencia, la razón, el intelecto, la sensibilidad, etc. Pero entonces, lo primero que hay que saber es que la criatura vieja se encuentra completamente bajo el dominio y la potestad de Satanás. Esto es lo primero. La Biblia declara que el introductor del pecado al mundo y a nuestros cuerpos y almas es Satanás. Esto significa que él se manifiesta en nosotros precisamente a través de la criatura vieja, esto es, a través de nuestra mente-corazón. Esto es duro, es duro de entender. Algunos hermanos que no están muy familiarizados con estos conceptos y sobre todo con este tema de que la mente y el corazón son diabólicos, entonces les cuesta un poco realmente entenderlo. Por eso decimos siempre que ustedes lean esto o escuchen esto sin prejuicios, pero también que vayan al Espíritu Santo y le pidan realmente confirmación, de si esto es su verdad. Entonces, bueno, avancemos. Vamos a ir entonces al tema de los oídos, que es muy importante. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, y ahora vamos a ver, no son solo las que nosotros mantenemos con otras personas, es decir, esas conversaciones que sabemos que no nos edifican, ya sea porque nos prendemos en alguna crítica a alguien o porque nos estamos acordando de tiempos viejos que realmente nos traen o esos recuerdos que anhelamos, que quisiéramos que vuelvan, o cosas que realmente nos entristecen. Entonces, nada de esto de verdad es de Dios y nada de esto edifica, por lo tanto son malas conversaciones. Pero bueno, te decía que, dice Elías, las malas conversaciones son las que mantenemos en primer lugar con el diablo. Esto es, con la mente y el corazón.
Esto significa dialogar con la criatura vieja. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasaba mucho que yo pensaba que hablaba conmigo misma, ¿no? Hasta que me di cuenta por revelación que no, que estaba hablando con mi criatura vieja. Y entonces, ¿qué hace la criatura vieja? Nunca es un diálogo tampoco muy ameno, porque me llevaba a mí, por ejemplo, me llevaba siempre al ayer, y entonces me quería traer culpas viejas que yo ya había entregado al Señor. Bueno, toda esta cosa, hasta que trabajando con el Espíritu Santo, Él te da poder espiritual para someter este emisario de Satanás como es la criatura vieja. Entonces aprendemos a someter con el Espíritu Santo, con su poder, y entonces allí podemos. Pero bueno, sigamos. Entonces dice que creemos entonces que nosotros estamos hablando con nosotros mismos, que estamos hablando, que estamos teniendo un diálogo inofensivo, y sin embargo no. Nosotros estamos hablando con la criatura vieja, y entonces tenemos que saber que si hablamos con ella vamos a terminar mal. Entonces, el punto vital es que todo nos remite a la disciplina de Dios, es decir, a la corrección que tanta bendición trae a nuestras vidas. Nuestros oídos deben ser instruidos por el Maestro, así podremos escuchar y discernir las palabras que escuchamos y hablamos, porque otra vez, lo que hablamos, nuestra alma lo escucha y es afectada para bien o para mal. Entonces, para que nuestros oídos sean capaces de escuchar la doctrina que viene de lo alto, deben ser circuncidados por el Espíritu Santo. De otra manera, es imposible escuchar la revelación, ya que por naturaleza la revelación de Dios es odiosa para nuestra criatura vieja. Cuando tú no estabas todavía en el Señor, ¿te gustaba escuchar la palabra? ¿O te gustaba que te hablen de Dios? No nos gustaba. La criatura vieja no lo quiere para nada al Señor. Entonces, Juan 6:60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero debemos ir todavía más lejos. Lo que escuchamos con los oídos no se reduce al presente, sino también al pasado y al futuro. Sí, esto que te decía antes que me pasaba a mí, ¿no? Hay un diálogo simultáneo entre nuestra alma y las tres partes que conforman el tiempo, el presente, el pasado y el futuro. Un ejemplo de cómo dialogamos con nuestro pasado es un hecho que la criatura vieja recuerda con nostalgia y melancolía. Claro que no todo este ruido y todo el vocerío que nos viene de Egipto, pero sí ciertas voces y melodías en las que nos deleitábamos sensualmente en ese falso y transitorio paraíso que es el pecado. Hay millones de personas que viven hablando con su pasado, conversando con él y escuchando su voz. He ahí otra pésima conversación. Fíjate que además cuando nosotros escuchamos alguna música, yo me acuerdo que me ponía, no sé, en esa época a lo mejor Luis Miguel, algunos de esos boleros terribles, y me daba cuenta cuando estaba en la tercera estrofa de ese bolero, me agarraba una depre que me ponía melancólica. Y entonces me di cuenta, ¿viste? Una vez el Espíritu Santo me mostró, y entonces no conocía mucho, pero yo dije, esto no me está haciendo bien, y evidentemente no lo voy a hacer más. Y después me di cuenta con los años que era esto, ¿no? Que era que yo realmente le prestaba mis oídos para que la criatura vieja se relamiera en hacerme poner depre, en que me agarre la nostalgia o que me ponga romántica. Bueno, todas esas cosas que son bien de la criatura vieja, bien del diablo, ¿no? Entonces, dice Elías, de la misma manera conversamos con el futuro, haciendo planes y proyectos que salen directamente de nuestra ambición e imaginación desbordada. Nuestros oídos, en realidad nuestra alma, necesitan empezar a escuchar la amorosa voz de Dios, esto es, la palabra de la revelación del Mesías. Solo de esta manera nuestra alma dejará de tener sed y hambre de escuchar las doctrinas, la información y la falsamente llamada ciencia que hay en este mundo a causa de Satanás.
Solo así llegaremos al hartazgo de seguir escuchando al diablo, el que siempre habla mal más de lo mismo. Juan 4, 13, 15. Yeshua ha dicho que lo que entra en la boca va a la letrina, correcto, pero lo que entra en nuestros oídos va directamente a nuestra alma y de ella buena parte vuelve a salir por nuestras bocas. Fíjate. Entonces, las palabras que escuchan nuestros oídos son alimento y es por eso que tenemos que seleccionarlo y analizarlo. Esto supone que necesitamos una dieta espiritual que solo el Mesías puede darnos. Esto nos remite a Daniel 1. En efecto, las legumbres que comió el profeta representan la palabra de Dios, mientras que los manjares de la mesa del rey, que Daniel rechazó, simbolizan la renuncia al pecado. Yo me acuerdo que cuando estaba en las iglesias, en el cristianismo, hacíamos lo que se llamaba el ayuno de Daniel, ¿no? Entonces comíamos 17 días de legumbres, nada más que legumbres, bueno, y ahí creíamos que estábamos, recibiendo no sé qué cosa. Pero hoy la revelación nos dice que estas legumbres son la palabra que tenemos que comer en realidad, ¿eh? Entonces esa palabra y rechazar los supuestos manjares que el mundo nos presenta, que Satanás y la criatura vieja nos quieren hacer creer, ¿eh? Muy bien, seguimos. No hay mejor dieta entonces que la dieta de la boca, la de las palabras. Una dieta que básicamente consiste en austeridad total para hablar lo malo y profusión para hablar lo que verdaderamente edifica, es decir, la palabra de Dios. Esto es parte del discernimiento al que estamos llamados a vivir. Discernir y separar todo lo que escuchamos, lo carnal con lo carnal y lo espiritual con lo espiritual. En otras y sencillas palabras, debemos vivir reconociendo lo que proviene de Dios y lo que parece que viene de Él, pero en realidad viene de Satanás, quien se hace pasar por Dios. Segunda de Corintios 11, 14, 15. Hasta aquí te quiero dejar esta parte de este hermosísimo material que te lo recomiendo y mucho, Radiografía de la criatura vieja, para que lo medites, para que pienses y para que lo reflexiones con el Espíritu Santo en definitiva.